¿Qué tal? En esta oportunidad me encuentro con la historiadora Ana Lucía Rodríguez y vamos a conversar de su libro Manuel Lisandro Varillas, un general quexalteco en la presidencia, y vamos a hablar un poquito de un periodo poco explorado o tal vez con mucho sesgo en la historiografía guatemalteca, que es el periodo liberal. Bueno, lo primero que quería preguntarte es un poco la parte metodológica y por qué te acercas a este personaje, porque de los presidentes liberales tal vez tiene más espacio en la historiografía un Justo Rufino Barrios, un Miguel García Granados. ¿Por qué te interesaste en esta presidencia en particular? Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad de hablar sobre mi trabajo, pues precisamente por eso, porque Manuel Lisandro Varías quizá dentro de los presidentes liberales había sido el menos estudiado. En la historia general de Guatemala había así mucho 2 o 3 párrafos sobre este presidente. Entonces, pues me dio a mí la oportunidad de explorar un poco sobre la figura de un Manuel Lisandro Varías, que más allá de Quetzaltenango, donde sí es un poco más reconocido, a Ujú. nivel nacional no había, pues como tú dices, ¿verdad? Estudios que trabajaran sobre su figura y precisamente un periodo liberal que quedó en medio, pues muchos historiadores se han enfocado en la época colonial y evidentemente la época contemporánea en Guatemala suscita toda clase de debates, pero el periodo liberal siempre queda como un poco en medio. Entonces, pues la investigación formó parte de mi tesis de licenciatura en la enseñanza de la historia de acá de la Marroquín. Y entonces, pues después con ampliaciones y con mayores, digamos, investigaciones y estudios, pues se convirtió en un libro, ¿verdad? Que es el que tienes tú ahí. Y en esencia los liberales son unos modernizadores, son unos reformadores. Y me parece interesante la presidencia de Manuel Lisandro Varillas, porque él, entiendo, era un cafetalero. Y cómo llega él a la política, o sea, cuéntanos un poquito esa trayectoria que él tiene. Claro, Justo Rufino Barrios también era un cafetalero, entonces, y digamos, durante los gobiernos liberales se va a impulsar mucho la sustitución de cultivos por el café y la modernización del café. Entonces, ahóndanos un poco en esa historia de él previa a su carrera política. Pues la vida de Manuel Lisandro Varías previa a la presidencia es muy interesante. Realmente él tiene orígenes bastante sencillos, que de hecho fue un poco motivo de mofa durante su presidencia, porque pues él era de oficio carpintero, igual que su padre. Pero a los 27 años él se une al ejército liberal, que Ujú, finalmente triunfa en 1870 en la Revolución Liberal. ujú. Y entonces hay un ascenso social, no solo de él, sino también de otros militares que se hicieron en batalla, ¿verdad? No formaron parte de la Escuela Politécnica que se va a fundar hasta 1871. Entonces, pues va a haber un ascenso en ese sentido social, militar, y ya estando dentro del gobierno eh, y como amigo cercano, digamos, de Justo Rufino Barrios, precisamente en Quetzaltenango se convierte en jefe político Ujú, de la región. ujú, Y así es como él va ganando, pues, su riqueza, va ujú, obteniendo fincas de café y acumulando un patrimonio importante, ¿verdad? Además se casa con María Encarnación ujú. Robles, perdón, que era de la familia, pues una de las familias, digamos, más importantes de la región de Quetzaltenango. Y hay un ascenso, pues, también a nivel de estatus, ¿verdad? Ujú. A nivel de la sociedad quetzalteca. ¿Y cómo llega a la presidencia? Pues en 1885, el 2 de abril, es asesinado en batalla, muere en batalla Justo Rufino Barrios. Sí. Y entonces Manuel Lisandro Varías, como designado a la presidencia, que no existía la figura del vicepresidente como tal, como lo entendemos ahora, sino como los designados, le toca básicamente hacerse del poder. Pero sí, o sea, vemos no solo Manuel Lisandro Varías, sino también otros personajes de la provincia, de Huehuetenango, de Baja Verapaz, de Totonicapán, de Quetzaltenango, toda la región de los Altos, ¿verdad? Ujú. Que van a ascender precisamente a nivel militar, a nivel político, económico y social, tras la Revolución Liberal de 1871, posterior a pues toda esta sociedad conservadora que era bastante rígida, ¿verdad? Entonces los liberales también van a provocar ese cambio social muy interesante. Y una de las cosas que no se, digamos, que no se tiene como
en un primer momento en la mente sobre los liberales es que los liberales también impulsan mucho lo que es la idea de la identidad nacional. Por ejemplo, tú en el libro cuentas todo el tema de cómo se elabora el himno nacional, cómo, por ejemplo, una parte que me llamó mucho la atención es que Manuel Lisandro Varillas es casi que un mecenas de la cultura y yo no sabía, eso me encantó, esa parte que detallas, cuando viene Rubén Darío y básicamente Manuel Lisandro Varillas eh, conoce a Rubén Darío, le ofrece hacer una revista cultural en Guatemala y pasa aquí una temporada Rubén Darío, básicamente siendo financiado o algo así por el gobierno liberal. Eso a mí me da a entender también una visión incluso un poco cosmopolita, que digamos que un gobierno se ocupe de estos temas culturales, etcétera. Me dice, bueno, los liberales tenían una visión modernizadora del Estado, porque bueno, hacen el ejército y crean la Politécnica y todo, pero también tenían esta otra parte donde la cultura era bastante importante, ¿no? Pienso, por ejemplo, también en Pepe Milla y en los libros que escribe Pepe Milla en la época. Entonces, cuéntanos un poquito de toda esa parte que de repente no es tan explorada y no es tan tratada, y cómo diste con ese hallazgo de Rubén Darío que me pareció súper interesante. Sí, realmente con el devenir de la investigación fue apareciendo temas, pues digamos, externos a la figura misma de Manuel Lisandro Varillas como persona, como presidente, y el tema de los liberales y el financiamiento o ese mecenazgo hacia la cultura es muy interesante porque tiene que ver con esta visión positivista que tenían ellos de la política, del hacer gobierno, la promoción de la cultura, de la modernidad, de la civilización, un poco al estilo europeo, digamos que era como que el modelo a seguir en ese momento. París era como el ejemplo, la ciudad luz, ¿verdad? Y de alguna manera se quería emular pues ese contexto de los cafés literarios y todo esto. Entonces, a partir de los liberales, digamos, pues va a haber todo este surgimiento de sociedades literarias. Va a surgir, por ejemplo, durante el gobierno de Manuel Lisandro Varillas, la Academia Guatemalteca de la Lengua, y así una serie de instituciones, de organizaciones, pues dedicadas precisamente a la cultura, pero tiene que ver con esa visión de promover el progreso material, la civilización un poco al estilo occidental, ¿verdad? Y en el caso de Rubén Darío es muy interesante porque él tenía un periódico cultural en El Salvador. Estamos hablando de un hombre muy joven, de unos 21 años, pero que había adquirido una fama muy, muy importante como escritor. Había publicado la primera edición de su libro famoso Azul. Entonces, en El Salvador hay un golpe de Estado, deponen al presidente que lo apoyaba a él, a Francisco Menéndez, y entonces Darío viene a Guatemala, Varillas lo entrevista, tienen una entrevista que Darío describe con mucho detalle en sus memorias, y entonces pues Varillas dice, pues sería interesante contar con una figura como la de Darío, pues también para que le dé cierto prestigio al gobierno, exactamente. De hecho, el quien le da la idea es José Joaquín Palma, que en aquel momento era el director de la Biblioteca Nacional y que después es el famoso escritor, autor de la letra del himno de Guatemala. Entonces, él es el que le dice, mire, sería conveniente que el gobierno tuviera a un personaje como Darío pues de su prestigio para que el gobierno lo apoye. Entonces, el gobierno financia el famoso Correo de la Tarde, así se llamaba la revista, que era semanal, era un vespertino y se publicó alrededor de 1 año y medio, porque después Darío también fue muy, muy cosmopolita, estuvo por muchas partes del mundo y entonces no estuvo mucho tiempo en Guatemala, pero durante ese periodo pues se van a publicar pues los fascículos del Correo de la Tarde, que contaba con noticias internacionales, nacionales, se publicaba poemas, cuentos, ensayos de los escritores famosos de la época, incluyendo la esposa de Darío, Rafaela Contreras. Estela era su nombre, digamos, su apodo, su apelativo. Entonces, pues va a ser un periodo muy interesante. Todos los fascículos del Correo de la Tarde, por ejemplo, están en la Hemeroteca Nacional de Guatemala para quien los quiera ir a consultar. Es realmente muy interesante ver el contenido del texto.
Además que no solo va a ser Rubén Darío, sino también se va a financiar a otro discípulo de Darío, que es Enrique Gómez Carrillo. El gobierno de Varías va a financiarle una beca en Madrid, pero Enrique Gómez Carrillo pues era un entusiasta y su sueño era ir a París, entonces se va a París y después el gobierno se entera, entonces le dice, bueno, la condición para que tú te fueras becado a Europa era que estuvieras en Madrid, no en París, entonces se debe regresar Gómez Carrillo a Madrid, y ahí publican un periódico muy parecido a lo que era el Correo de la Tarde, que se llamó La Ilustración Americana, que de hecho encontré esos hallazgos tan interesantes, ¿verdad? Encontré el único fascículo de esa revista en la colección Valenzuela, que es como el fondo antiguo de la Biblioteca Nacional de Guatemala. En medio de una serie de papeles escondidos, ahí encontré el fascículo de La Ilustración Americana, que tiene la portada, la foto de Varías como militar, y eso le generó a Gómez Carrillo una serie de críticas aquí en Guatemala de que pues era muy evidente el compadrazgo con el presidente, ¿verdad? Pero así es, realmente es una época muy interesante en ese sentido. Las cosas interesantes que nos pasan cuando estamos en archivo, que descubrimos esas cosas que cambian la investigación. Otra cosita interesante es que el gobierno de Manuel Lisandro Varillas, digamos, tuvo sus tensiones con el Congreso, etcétera, como bien planteas aquí, y luego viene las elecciones y gana José María Reina Barrios, y es la primera vez en la historia de Guatemala que hay una transmisión pacífica de mando y una transmisión pacífica del poder de un presidente a otro en el siglo XIX, lo cual me parece llamativo porque hay países de la región latinoamericana que eso no lo vamos a ver hasta el siglo XX. Sin embargo, aquí en Guatemala ya se da eso tan temprano como en el siglo XIX. Cuéntanos un poquito, digamos, de eso, de la significación de eso, y después vamos a la parte más fuerte, que es la muerte de Manuel Lisandro Varillas, que ahí hay unos temas interesantes. Pues la transición democrática, que le podríamos decir en términos modernos, es muy particular, porque como bien dices, durante todo el siglo XIX, que es este periodo de formación del Estado Nacional Guatemalteco con sus altibajos, venimos de la independencia, que fue, digamos, un pacto pacífico, el periodo de la Federación Centroamericana, que fue prácticamente una guerra civil de 24 años, luego el periodo conservador, que es un poco, digamos, más cerrado en ese sentido, pero que también es muy interesante, y luego el periodo liberal, pero en medio de todo esto, pues tenemos un gobierno un régimen conservador de 30 años, luego un Barrios que gobierna durante 6 años sin una constitución, de ahí vienen las tensiones con Miguel García Granados, y luego Varías, que gana unas elecciones también en las que comento en el libro, tampoco pues muy limpias o muy, digamos, democráticas o legales del todo, ¿verdad? Y luego se da esta transición política que uno hubiera pensado, bueno, Varías, estando en el poder con estas, pues, tintes autoritarios que caracterizaron su gobierno, por los cambios constitucionales que hubo y todo, uno pensaría, bueno, quizá hubiera considerado alargar su presidencia. Bueno, de hecho los opositores lo decían, sí, que él estaba buscando extender su mandato. Sin embargo, él no lo hace. Hay distintas versiones de por qué. Yo creo que no era un hombre que había ganado suficiente liderazgo dentro del Partido Liberal y que tenía otros intereses económicos más importantes en la región quetzalteca, donde él tenía amplias fincas de café. Y entonces se da la candidatura de un anterior opositor a él, como era José María Reina Barrios, que contaba con apoyos importantes, un liderazgo, un hombre de cultura que había estudiado, que había vivido en Estados Unidos, en Francia y todo esto. Entonces, pues ganó unas elecciones limpias, ¿verdad? En teoría. Y se da esta transición que no se va a volver a dar hasta cuando Juan José Arévalo le entregue el poder a Jacobo Arbenz. O sea, que un presidente electo democráticamente le entregue el poder a otro presidente electo democráticamente. O sea, son muchísimos años. Estamos hablando casi 50 años después, 40 y algo de años después. Y fíjate que es muy interesante porque ese regreso nuevamente de una transmisión del poder de ese sentido no se va a dar hasta cuando Julio César Méndez Montenegro, presidente electo, le entrega el poder pacíficamente a Carlos Arana Osorio, otro presidente electo democráticamente. O sea,
Eso nos habla que la historia de Guatemala es convulsa como Esas son las excepciones más bien y no la regla. no la regla. Es la característica de la historia política latinoamericana. Sí. Otra cosa, bueno, te adelanté un poco el final y es el tema de su muerte, que hay bueno, incluso hubo un problema diplomático con el asesinato de Manuel Lisandro Varillas, porque ocurre en México, en la Ciudad de México, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, ¿no? Porfirio Díaz. Ajá. Y hay una especie de protesta diplomática con el gobierno de Guatemala porque ocurre ese asesinato ahí. Incluso sale en la prensa reseñado y lo reseñas. ¿Cómo, digamos, qué nos puedes contar de ese evento que va a ser, digamos, luego el siglo XX guatemalteco va a estar lleno de muchos magnicidios? Aquí no fue magnicidio como tal porque ya Manuel Lisandro Varillas estaba fuera del poder, pero, digamos, ¿qué pudiste investigar de eso? ¿Qué te conseguiste? Pues Varillas, pues, para reseñar un poco por qué llegamos hasta la muerte de Varillas de una manera tan violenta. Manuel, después del magnicidio de Reina Barrios, Manuel Estrada Cabrera toma el poder y se queda ahí 22 años. Y al principio Varillas y Manuel Estrada Cabrera pues tenían una cierta amistad, ¿no? Pero en 1902 ocurre pues un terremoto muy fuerte y una erupción del volcán en Quetzaltenango que destruye prácticamente toda la región y la región, digamos, toda la zona cafetalera queda destruida. Entonces vemos a un Varías que después de tener muchas riquezas se queda sin nada. Entonces, Manuel Estrada, van varios cafetaleros, incluyendo Varías, con Estrada Cabrera y le dicen, bueno, nos va a apoyar o nos va a ayudar con algo en la crisis económica que está viviendo la región. Y entonces Estrada Cabrera, pues, les dice que no los apoya ni nada. Y eso afectó la economía guatemalteca, que era en ese momento prácticamente dependiente del café. Entonces, Varías, a partir de 1906, pues va a formar parte de una serie de exiliados guatemaltecos en México que van a pues intentar darle un golpe de estado a Manuel Estrada Cabrera y hacerse con el poder. De hecho, algunos dicen, bueno, a Varías le habían ofrecido que de deponer a Estrada Cabrera, a él le iban a poner como presidente. Entonces se dan dos movimientos en ese sentido, movimientos militares, la guerra famosa del Totoposte de 1903 y la campaña nacional de 1906. Dos movimientos en contra de Estrada Cabrera. En la campaña nacional de 1906, que es en el que Varías va a tener más protagonismo, pero ambos movimientos, pues Manuel Estrada Cabrera obtiene el triunfo y no lo deponen de la presidencia, se mantiene ahí. Pero ahí es donde viene la cuestión, ¿verdad? Manuel Estrada Cabrera se la juró a todos los que estuvieron en esos movimientos, incluyendo Manuel Lisandro Varías. Entonces, para 1907, pues obviamente Varías ya no podía regresar a Guatemala porque pues, era un enemigo del régimen, se podría decir. Aparte, a nivel personal, su hijo había muerto en un terremoto en San Francisco, en Estados Unidos, o sea, en fin, ya su vida había cambiado mucho, ¿verdad? Y caminando un 7 de abril de 1907 en la Avenida del Reloj, en ese momento, hoy calle Guatemala, es interceptado por dos sicarios y es asesinado pues de tres cuchillazos, uno en el corazón y otro en el estómago y en el abdomen, y desfallece ahí, ¿verdad? Entonces, la policía mexicana captura a los dos sicarios, que le podríamos decir. Hay un proceso jurídico, hay un proceso judicial, un juicio y toda una investigación. Y estos dos hombres que pues eran personas sencillas, ¿verdad? Que seguramente por motivo de necesidad, pues les ofrecieron un dinero para cometer este asesinato. Y ambos mencionan a un general, José María Orantes, y entonces dicen, él nos contrató. Y este personaje era muy amigo, muy cercano de Estrada Cabrera. Entonces, el gobierno de México solicitó la extradición de este hombre y el gobierno de Guatemala obviamente se negó. Y claro, los dos sicarios o los dos autores materiales del asesinato de Varías, pues ellos sí fueron fusilados finalmente a los pocos meses, ¿verdad? Pero pues siempre hubo esa sombra, ¿verdad? Y hay un libro apócrifo, le podría decir yo, que está en internet, que se puede consultar libremente, que se llama The Red Book, y hace un listado
de todos los que en teoría fueron las víctimas del régimen de Manuel Estrada Cabrera o Sí. que él los mandó a matar, ¿verdad? Incluye a Reina Barrios y a Varías y a otros personajes de la política guatemalteca, enemigos de Manuel Estrada Cabrera. Entonces, alrededor de Estrada Cabrera y de todo esto hay pues una leyenda, ¿verdad? Pero en el caso de Varías sí, no hubo una acusación formal en contra de Estrada Cabrera, pero creo que todas las evidencias muestran Apuntaban a que... apuntaban a él, ¿verdad? Sí, bueno, yo de verdad recomiendo mucho este libro, es muy interesante, hay cosas que de verdad que no tenía yo, no las conocía y las aprendí y te felicito por este trabajo que de verdad es un aporte a la historiografía guatemalteca como lo has hecho en otras ocasiones. Una última pregunta que te quería hacer con respecto a la importancia de los estudios históricos y en la formación de profesionales especializados en el oficio histórico, porque, digamos, hay muchos, y eso está muy bien, hay muchos historiadores amateurs, pero ¿qué capacidades y cuál es la importancia de los estudios en historia? Pues la historia es una narración, evidentemente, pero también es una ciencia, es un saber científico, ¿verdad? Y nunca vamos a poder acercarnos el 100% a la verdad, pero tratamos de hacerlo lo mejor que podamos. Entonces, pues claro, el estudio de la historia, la divulgación histórica, como dices, es fundamental, es muy importante y es necesaria también, ¿verdad? Llegar a más público para que la gente conozca su historia y aprenda de ella, ¿verdad? Pero esta divulgación histórica debe estar basada también en un saber científico que es el método histórico, que es la investigación histórica, para alcanzar ese máximo grado posible de la verdad. Y eso solo se logra a través pues, del contacto, del estudio, de la consulta de las fuentes primarias, ¿verdad? Que son muy importantes. Y las fuentes primarias de todos los ámbitos, de todas las voces, de todos los, pues, de todas las posiciones políticas, ¿verdad? Porque de eso se trata, construir una narrativa o una narración histórica objetiva, ¿verdad? Pero esas herramientas las brinda pues el estudio de la historia a nivel científico también, que la historia, claro, es muy interesante, puede ser incluso hasta entretenida y la divulgación es muy buena, pero debe estar basada siempre en un conocimiento científico y ese lo da pues la ciencia de la historia. Muchísimas gracias, Ana Lucía. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Y bueno, sigan las redes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín.